Seguro que si estás pensando en venir a Paraguay tienes un montón de dudas. Habrás visto un montón de vídeos en YouTube, te habrán recomendado por aquí, por allá. Para ya de buscar, para ya de mirar, porque hoy te traigo la verdad sobre el proceso de residencia en Paraguay. Somos Marta y Silvia y estamos aquí para ayudaros y resolver todas vuestras dudas. Hoy hablaremos de 7 errores que hemos visto muy frecuentemente en todas las personas que vienen a Paraguay, porque hay muchísimo desconocimiento y muchísima confusión con el tema de la residencia, la cédula, el RUC, las apostillas. Todas las dudas que tengáis hoy se resolverán y sobre todo no cometáis estos 7 errores. Ya sabéis que nos podéis contactar, abajo dejamos todos los links para que podáis agendar una llamada con nosotras y os podamos ayudar desde el día 1 hasta el final de todo el proceso en todo lo que necesitéis cuando vengáis aquí en Paraguay. Vamos a ello. Vamos a ver, Silvia, típicas cosas que estamos viendo y que le pasan a la gente cada vez que viene o que vemos en los grupos de preguntas que nos suelen hacer. Madre mía, cuánto desconocimiento y cuánta confusión, ¿eh? Hay que aclarar bastantes cositas porque además vemos como que las mismas dudas y los mismos errores se van repitiendo en bastantes personas, entonces vamos a ir aclarando algunas cositas que se piensan que son de una manera, no son tan así, entonces bueno, vamos a ir cosa por cosa, claro. Punto por punto, correcto. Primero que todo, primer error que suele cometer mucha gente, confundir la residencia legal paraguaya con la residencia fiscal. Muy diferente. Sí, la gente muchas veces cuando hablan en temas de plazos, de tiempo, de requisitos y demás, siempre como que confunde o habla al mismo tiempo de tanto residencia como residencia fiscal. Y hay que diferenciar que son cosas distintas. Una cosa es la residencia, en este caso, por ejemplo, nosotros cuando solicitamos la primera residencia, a no ser que hagamos una permanente por inversión, que eso ya lo explicaremos en otro momento, pero lo normal es que hagamos una residencia temporal. La residencia temporal es la que te permite estar durante 2 años en el país, porque si nosotros entramos en Paraguay como turista, pues podemos estar hasta 3 meses. Tenemos, digamos, un visado de 3 meses para estar como turistas aquí. Entonces, ¿qué pasa? Para no estar esos 3 meses y poder tener una residencia aquí durante 2 años, que es lo que dura la residencia temporal, pues necesitamos solicitar ese trámite. Ese trámite simplemente es un trámite migratorio y implica eso, que podemos estar hasta 2 años en el país. No tiene nada que ver con ser contribuyente aquí, con ser residente fiscal, ni dónde vas a pagar tus impuestos, ni nada. Tú puedes ser residente aquí, pero ser residente fiscal en cualquier otro país. En el caso de que queramos ser contribuyentes aquí y tener nuestra residencia fiscal aquí, pues la residencia temporal es simplemente el primer paso de todo lo demás para llegar a ser residente fiscal. Primero solicitamos esa residencia temporal, después solicitamos la cédula, después activamos el RUC y una vez que activemos el RUC, que es Registro Único del Contribuyente, ya somos contribuyentes aquí y sí que podemos solicitar ya el ser residente fiscal aquí. Bueno, ya explicaremos también más adelante cómo va todo el proceso, porque después solicitas tu certificado de residencia fiscal, que es el que te emiten para tú, digamos, demostrar que ya eres residente fiscal aquí, que te lo dan con fecha de activación de tu RUC. Y bueno, y ya una vez así, ya dependiendo del país, digamos, en el que actualmente sea residente fiscal, pues tendrás que darte de baja como residente fiscal en el país en el que estés ahora mismo y ya digamos que serías residente fiscal aquí. Pero muy importante eso, no confundir residencia, un trámite migratorio con residencia fiscal, porque no tiene nada que ver y puede ser residente sin ser residente fiscal. Exactamente, es decir, si tú vives en España y quieres seguir tributando en España, nadie entiende por qué, pero no, hay situaciones y situaciones. Hay mucha gente que por motivos personales tiene que seguir tributando en España porque tiene negocios, herencias, vida, lo que sea, o quieren seguir viviendo allí. Entonces, sí, tú puedes hacerte la residencia en Paraguay sin que tenga ningún tipo de efecto ni ningún tipo de impacto en tu residencia fiscal de España, ¿vale? Claro. Así que es una cosa que tú puedes tener, que puedes abrir como un plan B, por ejemplo, a futuro, dejar que vaya pasando el tiempo, tener tu residencia ahí en Paraguay y no te afecta absolutamente en nada en tu vida en España o en cualquier país. Sí, nosotros siempre decimos eso, que porque mucha gente a lo mejor dice, pero es que yo todavía no me quiero dar de baja como residente fiscal en España. No es necesario que tú hagas tus trámites tanto de residencia como de cédula, no implica que seas ni residente fiscal aquí ni que te tengas que dar de baja como residente fiscal en España. De todas formas, eso lo analizamos en concreto con cada caso porque hay miles de circunstancias y cada persona tiene una situación distinta y analizamos en concreto, pero queríamos aclarar eso porque normalmente no nos suelen venir con esas dudas. Exacto. Otro tema importante, aquí remarcamos la importancia de hacer la primera llamada de asesoría en la que hacemos un análisis completo de toda la situación que tenéis
y con esa perspectiva global de absolutamente todos los ámbitos de vuestra vida, no solamente el económico o el empresarial, sino también el personal, vuestros objetivos, vuestras inquietudes. Se ve absolutamente todo y a partir de ahí se hace un mapa personalizado, porque recordamos que cada caso es un mundo y hay cosas que le van a convenir a una persona y cosas que le van a convenir a otra. Incluso a nivel de precios y costes cambian muchísimo de una estrategia a otra. Entonces el paso número 1 es que nosotras podamos conocer con detalle vuestra situación para así poder ejecutar luego un plan que tenga sentido para vosotros. Creer que la cédula paraguaya implica automáticamente el cambio de residencia fiscal. Exacto. No por tener tu cédula, automáticamente se le va a comunicar a España o a cualquier país que esta persona ya no tributa. Error. Exacto. Hemos hablado antes de la residencia, pero es que la cédula tampoco. Como hemos dicho, la residencia era el primer paso de todo. Hacemos primero la residencia temporal, el segundo paso es la cédula paraguaya, que es como en España, por ejemplo, nuestro DNI. Pues en este caso, en ese siguiente paso, tampoco implicaría nada fiscal. No implicaría que esa persona sea contribuyente aquí, ni con la residencia temporal, ni con la cédula. Entonces eso también quedarlo remarcado, que aunque llegues a ese segundo paso de sacarte tu cédula aquí, que ahora explicaremos también que hay otro error relacionado con eso, ahora explicaremos para qué queremos entonces tener la cédula, pero importante que tanto ese primer paso de residencia temporal como el segundo de cédula no implica residencia fiscal. Genial. Esperamos haber aclarado este tema. Si no os queda algo claro, tenéis más dudas, o agendáis la llamada con nosotras, que es lo que recomendamos, o bueno, también podéis escribirnos algún comentario. Lo que pasa es que, bueno, responder a cosas muy concretas, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp que nos pasa o en un comentario, es muy difícil. O sea, podemos dar algunas indicaciones generales, como lo que estamos haciendo ahora, pero como siempre decimos, hacer la llamada, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Suponer que al obtener la residencia ya puedes abrir cuenta bancaria, facturar o trabajar libremente. Otro error muy grande. Exacto. Como hemos dicho, todo va por pasos y en cada paso podemos hacer unas cosas u otras. Entonces, con la residencia, de momento, lo único que implica tener la residencia temporal es que puedes estar en el país de manera legal durante 2 años. No tienes que irte a los 3 meses como cuando viene una persona de turista. No implica nada más. El tener la residencia no implica nada más. Lo bueno que tenemos es que una vez que ya tengamos nuestra cédula paraguaya, ya digamos que tenemos todas las ventajas que tiene cualquier paraguayo. Ya podemos abrir cuentas, cualquier cosa que pueda hacer aquí un paraguayo con su cédula, la podemos hacer nosotros, aunque sea una cédula de persona extranjera, pero digamos que tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos. Que eso es importante también tener en cuenta. Cuando tienes tu cédula, también puedes abrirte una empresa en Paraguay a tu nombre, tú como representante legal de tu propia empresa, que también es un detalle que mucha gente no sabe, y es que para abrir una empresa en Paraguay, sí o sí, uno de los socios o una de las personas tiene que tener cédula paraguaya, sí o sí. Tiene que ser el representante legal de esa empresa, ¿vale? Con cédula paraguaya. Sí o sí, es un requisito. Nosotras, para las personas que quieran abrir empresa en Paraguay, también ofrecemos una asesoría especial en la que explicamos cómo se puede hacer eso, incluso sin tener la cédula paraguaya, porque hay maneras de hacerlo, pero esto ya lo explicamos en las asesorías privadas y en futuros vídeos ya hablaremos con más detalle de todo el tema de las empresas, ¿vale? Tenemos un montón de invitados y contenido que iremos explicando sobre toda la experiencia y todo el conocimiento que hemos ido recopilando durante todo el tiempo que hemos estado aquí trabajando, investigando y matándonos a buscar todo tipo de información, hablando con todo el mundo sobre estos temas para que quede todo súper claro y la gente no cometa errores, que es lo que más nos importa. Bueno, vamos a seguir. No saber cuándo conviene o cuándo es obligatorio sacar el RUC. Claro, eso hemos dicho, que el que tú tengas tu residencia no implica ser residente fiscal, el que tengas tu cédula no implica ser residente fiscal. Y entonces, ¿cuándo se es residente fiscal? Pues como hemos dicho antes, cuando activas tu RUC. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces en qué casos necesito yo activar el RUC? Pues como hemos dicho, si quieres abrir una empresa, si quieres ya sí ser residente fiscal aquí y ya, claro, al final esto es muy importante porque también había personas que nos habían dicho como que le habían asesorado ahí un poco confuso. La residencia fiscal es residencia fiscal durante un año natural completo. Si tú te cambias de residencia fiscal en 2025, eres residente fiscal en todo 2025 en el país en el que seas residente fiscal. No eres residente fiscal 6 meses en un sitio y 6 meses en otro. Eres residente fiscal el año completo. Entonces, siempre, por eso decimos que hay que analizar cada caso porque hay que ver muy bien el tema de las fechas, de no pasarnos de los días, porque de que a lo mejor no actives el RUC a más de junio. Siempre recomendamos hacerlo, por ejemplo, en estas fechas de ahora, siempre recomendamos hacerlo para que de cara al año siguiente ya estés todo el año. Porque si ya, por ejemplo, empiezas todos los trámites, ya ha empezado el año, al final te empiezas a
a pasar los meses y tal, y al final pues puede que se te pase y que ya tengas que esperar el año siguiente para ser ya residente fiscal. Entonces, por eso analizamos cada caso en concreto y según las circunstancias de cada persona, les recomendamos cuándo empezar los trámites para que el año en el que quiere ser residente fiscal pues pueda tenerlo sin ningún problema. Claro. Aquí queremos también recordar que en España, por ejemplo, si pasas más de 183 días en España o has pasado ese año 183 días en el país, deberías tributar en España. Por mucho que tú te hagas la residencia fiscal aquí, si tú ya has pasado ese cupo de días en España, ese año lo vas a tener que tributar en España, independientemente de que tú tengas tu residencia fiscal en Paraguay. Y esto es importante tenerlo en cuenta justamente por lo que comentaba Silvia, de ver muy bien los tiempos y las estrategias que cada uno quiera hacer. Muy bien. Vamos a seguir. Venga. Yo creo que está siendo muy ilustrativo, todo esto, Sí, Silvia. sí. Ya nos diréis qué tal. Ya nos diréis en comentarios qué os ha parecido. Pensar que el trámite consular o en la embajada equivale al trámite ante migraciones paraguayas. Claro. ¿Por qué darte de alta en la embajada como residente? Claro. ¿Por qué hay que hacer esto? Eso es otro trámite más. Es que al final, como son tantos trámites, la gente confunde y a veces habla de uno y después pregunta como si fuera el otro, y hay ahí un caos que la gente se lía. Se lía. Se lía entre residencia migratoria, residencia fiscal, la cédula, el RUC, la embajada, el 030, y la gente ya colapsa y ya no sabe. Pero espérate, que hay gente que dice que es fácil. Sí. Si a alguien le parece fácil, que nos lo comente también, porque hay que tenerlo todo muy bien. muy bien estudiado, claro. muy bien atado. Y no confundir conceptos. En este caso, la embajada es un trámite que se hace aquí, o sea, la embajada de España aquí en Paraguay. Cuando una persona va a vivir aquí, un español, por ejemplo, ¿no? Hablamos en este caso de España porque es lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Cuando un español va a vivir aquí en Paraguay, se va a la embajada de España aquí en Paraguay y hace lo que se llama la solicitud de registro consular, ¿vale? Que eso es informar de que estamos viviendo aquí. Por ejemplo, cosas para las que se hacen. Si no hacemos eso, no estamos informando a España de que estamos viviendo aquí y nos puede llegar, por ejemplo, una carta de que seamos presidentes en una mesa electoral, por ejemplo, ¿no? Si ya tú estás informando a España de que estás viviendo aquí, España ya lo sabe y de cara a residencia, pues ya sabe que no estás allí. ¿Qué pasa? Que esto lo recomendamos también porque es como un peso más a la hora en el caso de que seas residente fiscal, todo lo que digamos nosotros podamos demostrar de que estamos viviendo aquí, pues es como un punto positivo a la hora de que en el caso de que haya algún conflicto de residencia, pues digamos que tenga más peso Paraguay que España. Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre el que tú ya estés aquí como registrada en la embajada, pues eso como que es un punto más. También decir que en el momento en el que nosotros nos damos de alta aquí en la embajada como residente, la embajada se encarga de darnos de baja en el padrón que nosotros tengamos en nuestro municipio, allí en España, ¿vale? Porque hay mucha gente que se piensa que aparte tiene que ir a darse de baja del empadronamiento en España, tal. Se hace todo desde la embajada de aquí y ellos se encargan de hacerlo. Ya comentaré también más adelante porque yo en mi DNI de España me aparece mi dirección de aquí de Paraguay. Ya explicaré más adelante también cómo se hace, porque al final es eso, al final tú, aunque seas española, digamos, de nacionalidad, al final pues todo lo que pueda costar de que tu residencia es en Paraguay, pues todo eso es bueno hacerlo. Sí, en caso de que Hacienda quiera meter mano por algún tema, pues es un que criterio de sea, desempate más. Siempre es bueno. Más seguridad y nosotros siempre votamos a favor de blindar lo máximo posible, más dada la incertidumbre que hay ahora mismo con Europa, los cambios de leyes, se escucha por ahí un poquito la nacionalidad por pasaporte, bueno, hay muchas cositas, entonces pensamos que está bien tener el máximo de seguridad posible por lo que pueda ser. Y tampoco no es que sea un sobrecoste ni que sea una cosa muy compleja, no cuesta nada hacerlo y... También decir que para hacer el registro consular recomendamos que lo hagamos una vez que tengamos la cédula, ¿vale? Porque nos van a pedir la cédula y si no hay que... Es más complicado. Eso, con la cédula es más fácil. Sí. Muy bien, pues vamos al siguiente. Creer que la cédula paraguaya implica automáticamente... Ay, no, perdón, esta ya la he dicho. Corten, esta ya la he dicho. Confundir apostilla con autenticación. Claro. Que esta es una palabra... Aquí hay algunas palabras también un poco triquis, el vocabulario y el lenguaje hay que ir cogiéndolo también. Aquí los notarios se llaman escribanos, no es lo mismo apostillar que autenticar tampoco. Claro. A la hora de hacer todos los trámites,
cuando ya una persona empieza todos sus trámites de residencia, cédula y demás, pues hay gente que confunde, porque al final nosotros ahí en España no tenemos esos términos y claro, ya no sabe cuándo autentican, porque después también hay otros trámites que son legalizar, que también es diferente. Es autenticar, apostillar, legalizar. Un mismo documento hay que apostillar, legalizar, entonces, claro, hay que saber diferenciar todo y saber que cuando vamos a realizar todos los trámites tenemos documentos de origen, que son los documentos que tenemos que traer de nuestro país de origen, y documentos que se tienen ya aquí en Paraguay. Entonces, las autenticaciones las hacen los escribanos aquí en Paraguay, que para nosotros son los notarios. En escribanía aquí en Paraguay se hacen las autenticaciones, y la apostilla es la apostilla de La Haya, que tenemos que hacerlo nosotros de origen, ¿vale? Entonces, bueno, hay opciones de hacerla tanto online como física. Según las circunstancias nosotros ya indicamos más o menos cómo se hace, pero eso, no sé, hay gente que decía la apostilla la hace la Seguridad Social, la apostilla la hace o sea, no, la apostilla es la apostilla de La Haya. Y eso, no hay que confundir eso con después la autenticación aquí de los documentos por escribanía aquí en Paraguay. Sí, es diferente. Y luego otro tema, hay que pensar que las apostillas normalmente las hace el país que emite el documento. O sea, si a ti te están pidiendo un certificado de nacimiento, que es lo que te van a pedir para venir aquí a hacer tu residencia en Paraguay, certificado de nacimiento, certificado de antecedentes penales de la policía, y luego si estás casado, divorciado, viudo, lo que sea, también lo vas a necesitar, ese certificado. Todos estos certificados se tienen que apostillar y eso tiene que hacerlo España. Se puede hacer online, como decía Silvia, o se puede hacer físicamente, pero eso se tiene que apostillar en España o en el país de origen tuyo. Si tu certificado de nacimiento es de Cuba, pues te lo tiene que hacer Cuba, la apostilla. Y es muy importante porque aquí no hay manera, o sea, sí o sí tienes que presentarlo así, si no es imposible iniciar los trámites. Y esto es muy importante porque hay gente que llega aquí, primer error, no tiene estos documentos ni los tiene expedidos, ni los tiene apostillados. Entonces tiene que volver a España en caso de que no los pueda sacar online, porque hay veces que no se puede sacar online por un tema de firma digital, que no reconoce el sistema, que a mí me ha pasado con algunos documentos. Tienes que enviar documentos. Y tuve que enviar documentos, claro, o sea, fue todo un follón, ir al colegio de notarios, bueno, en fin, las historias, ¿no? Y al final te acaba saliendo muchísimo más caro. Entonces, recomendación, si queréis venir aquí a hacer la residencia, sobre todo tener estos documentos preparados y apostillados del país de origen. Por otro lado, si tú tienes que hacer, por ejemplo, en mi caso, que he tenido que hacer un poder notarial para mandárselo a mi madre en España, lo he tenido que apostillar aquí. Entonces yo he ido a través de los notarios con los que he acostumbrado a trabajar, y entonces pues ellos me han hecho el apostillado, la apostilla de La Haya de aquí. Claro, porque es un documento para de enviar aquí allá. que enviamos allí. Vale, por eso que no haya esta confusión. Sí. Es como apostillan en Paraguay, sí, los documentos expedidos en Paraguay. El resto de documentos tienes que expedirlos en el país de origen de ese documento, ¿vale? Aclarar sobre todo esto para que no hayan confusiones. Tema legalizar y autenticar, esto sí que se hace aquí, ¿vale? Entonces aquí te van a pedir copia autenticada de tu DNI, copia autenticada de tu pasaporte, esto lo hacen los escribanos de aquí. Creo que ha quedado claro. Sí. Si hay cualquier duda ya que nos digan, pero bueno, hemos intentado aclararlo lo mejor posible. Exactamente. Entonces, bueno, chicos, nada, invitaros a seguir este canal si queréis ir enterándoos un poquito de cómo funciona todo esto. Son muchos conceptos, hay muchos errores, mucha confusión, es mucha información. Nosotras trabajamos con bufetes de abogados, con notarios, con personas que trabajan en migraciones, con personas que trabajan en identificaciones, y tenemos toda la información al día actualizada, directa, de primera mano. No trabajamos con terceros, o sea, tenemos como todo el soporte legal, jurídico y de todo tipo que podamos necesitar. Entonces, comunicaros que os estamos dando una información real, verídica, auténtica, y que más adelante entraremos un poquito más de detalle de otros temas que también nos van a interesar. Hemos intentado hablar un poco así de lo que más se repite, de los errores más comunes, pero seguro que nos quedamos muchísimos más por hablar. Ya nos iréis comentando a ver cuáles son las dudas o más errores que se van cometiendo, dudas que tenéis, y vamos aclarando todo lo que podamos. Y ya lo sabéis, nos podéis agendar la llamada para analizar vuestro caso en concreto cuando queráis, y nos vemos próximamente en otro capítulo en los que os vamos a explicar más cosas que os aseguramos que os van a interesar. Adiós. Nos vemos.